Muy buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Mike. Buenas noches, Manuel Felipe. El racismo y la xenofobia son un riesgo, un peligro para la humanidad. Es obvio que en todas, casi todas partes en este momento. El racismo es una ideología basada en la superioridad de una raza o etnia. La evolución de las culturas demuestra que el fenómeno del racismo encuentra sus fundamentos en las concepciones que los hombres tienen de la diversidad. Por eso la palabra racismo se incorpora a los términos que describen situaciones de conflicto violentos entre los seres humanos. Los discursos y conductas racistas pueden ir entrelazados, pero también pueden existir por separado. El racismo biologista y el racismo étnico son fenómenos que surgen en diferentes circunstancias históricas y aunque es cierto que producen los mismos resultados, no manejan un mismo discurso. El racismo afecta a individuos o grupos aislados, pero también puede representar un sistema organizado de dominación. Algunos expertos defienden la idea de que el racismo ha existido desde las primeras formaciones sociales, mientras que otros lo ubican de manera específica en el mundo contemporáneo. El racismo puede concentrarse en hechos puntuales sin conexión entre sí o también organizar un régimen político y cultural, como el caso del nazismo alemán o el apartheid en Sudáfrica. Deberíamos comenzar diciendo que el racismo y la discriminación racial atentan contra un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, que es la igualdad de derechos y libertades entre todos los seres humanos. Ese principio está contenido en todos los instrumentos fundamentales como la Declaración Universal, la Declaración Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana. Incluso antes de la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por las Naciones Unidas, se aprobó una Convención Internacional para la eliminación de la discriminación racial en el año 65. Y desde el año 70 existe un Comité de Naciones Unidas contra la discriminación racial. Venezuela es uno de los 177 países de las Naciones Unidas que pertenece a esa convención y que ha aceptado la jurisdicción del Comité contra la Discriminación Racial. Sin embargo, a pesar de que ese comité tiene ya 45 años de existencia, nunca ha sido presentada una denuncia ante ese comité por parte de un venezolano por atentados contra la igualdad establecida en esos documentos por discriminación racial. Lo que demuestra que en nuestro país ese no es un problema como se ha planteado en otros lugares del mundo. El día para la eliminación de la discriminación racial, el 21 de marzo, tiene su origen en el asesinato masivo por la policía de Sudáfrica de 89 civiles que manifestaban pacíficamente. Problemas de esta naturaleza nunca se han presentado en Venezuela y me atrevería a decir que en el continente latinoamericano, porque tampoco el sistema interamericano ha aprobado una convención específica como es costumbre en otras materias de derechos humanos. Apenas en el año 2013, en diciembre del 2013, se aprobó en Antigua, Guatemala, una convención similar a la de Naciones Unidas, pero que todavía no ha entrado en vigencia porque no ha habido todavía 2 países que la ratifiquen y Venezuela ni siquiera la ha firmado. Por eso, obviamente, resulta extraño que el gobierno de Venezuela se haya empeñado en la anterior Asamblea Nacional en aprobar una ley contra la discriminación racial, que además tiene categoría de ley orgánica, creando un instituto autónomo, más burocracia en el país, que puede establecer oficinas en todos los estados de Venezuela, cuando en realidad no se justifica una decisión como esa, pero que está inspirada obviamente en un propósito demagógico, populista, porque hasta en la propia ley se habla del socialismo y del antiimperialismo, una cosa sin sentido en un país como el nuestro. Una de las primeras formas en que actuaba el racismo, según las fuentes históricas, apareció en el siglo XV en España y la ideología fue llamada limpieza de sangre y se ordenó la persecución, expulsión y muerte de cualquier judío. Así surgieron los estatutos de limpieza de sangre que establecían la investigación genealógica de las primeras personas para determinar si tenían sangre judía, mora o hereje. En las colonias españolas de América, las limpiezas de sangre se aplicaron para demostrar la superioridad de los conquistadores sobre los indígenas, los esclavos de África y estableciendo los llamados sistemas de castas. La corona prohibía actos de cruzamiento entre diferentes etnias.
El Renacimiento también fue atraído por el racismo. Los avances científicos permitieron que grupos racistas utilizaran la ciencia como medio para justificar la superioridad europea en algunas de sus etnias. Este modelo de racismo eurocientífico fue repetido en países extranjeros como Estados Unidos, Japón, China, Corea y otros pueblos asiáticos. El racismo fue intensamente utilizado a partir de las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX por los países europeos para legitimar la dominación en varias partes del mundo. El Imperio Otomano, por ejemplo, justificó la necesidad del exterminio contra los armenios para limpiar el dominio en otras razas. En los años más recientes, la discriminación racial en Estados Unidos y el apartheid sudafricano, luego de la sangrienta experiencia del nazismo, desataron conflictos que con los años han sido de alguna manera superados. Pero más recientemente ha surgido con fuerza el racismo étnico y religioso con sangrientas expresiones de terrorismo. Yo soy de la idea que después de lo que pasó en el siglo XX, en este siglo XXI hay una mayor conciencia, hay más elementos para combatirlo y a pesar de la circunstancia de elementos como el Estado Islámico en el Medio Oriente, yo creo que eso es ahora una tendencia que va en bajada y no en subida. Ahora hay países que son, evidentemente, no se han caracterizado por ser xenófobos o racistas, pero llega un momento en que la situación económica, como tú bien anotabas, hace que se abran cedan a esa tentación, se abran esas tendencias. Venezuela, sin embargo, una de las cosas bellas que tenemos es que nunca hemos sido xenófobos y menos racistas. ¿Cuán blindados estamos nosotros frente a eso, con la cantidad de problemas que en este momento comenzamos a tener? Bueno, es preocupante el hecho que la crisis económica genera que se vayan permeando los valores con lo que podríamos llamar antivalores. Y bueno, es un lugar común repetir que en la crisis que sufre Venezuela, sobre todo es una crisis de valores, una crisis cultural en cuanto a la colocación de las virtudes, de lo que se considera lo deseado, no solamente lo normativo. Y en Venezuela los únicos casos, por ejemplo, que se han notado de hechos agresivos, por lo menos en Coro, en lo que sería actualmente el Estado Falcón, a mediados del siglo XIX, en la década de 1850, hubo unos disturbios, hubo unos saqueos contra la comunidad de origen judío. Posteriormente, en Venezuela, hubo casos en el cual los venezolanos sentían desconfianza, resquemores, contra personas ya fuera de otras nacionalidades o que practicaran otras religiones. Hay un cuento de Arturo Larpiete que se llama Los herejes, que está más o menos basado en un hecho real en el estado de Aragua, donde una comunidad creo que el pueblo del Limón, no se sentía a gusto porque ahí se había establecido una iglesia de una especie de secta religiosa francesa y no estaban a gusto, pero no terminó ocurriendo como en el cuento de Larpiete, hechos de violencia. Claro. Pero en Venezuela quizás también otro acontecimiento que se da es en los años 50, después de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Había habido una inmigración importante de italianos, españoles y portugueses, y ellos habían, al parecer, manifestado ciertas simpatías con el régimen perejimenista. Entonces, en los años después de la caída de Pérez Jiménez hubo cierto rechazo hacia esas comunidades, pero eso no terminó llevando a que el país se enfrentaran los nacionales, los criollos, con los nuevos venidos de afuera. Y posteriormente, en los años 60 y 70, todos conocemos que hubo una inmigración masiva de colombianos, dominicanos, haitianos, más allá del chiste y algún elemento de discriminación condenado por la sociedad venezolana, aquí en el país, afortunadamente, no se han presentado elementos lamentables como en otras sociedades. Esperemos pues que la crisis que estamos viendo en Venezuela, una crisis en muchos sentidos, no vaya a despertar elementos que afortunadamente no hemos tenido y que desafortunadamente mancharían mucho nuestra historia. Ojalá que no, pero podemos hablar de episodios xenofóbicos, la actitud, por ejemplo, de Europa en este momento frente a los inmigrantes, Bueno, o refugiados, mejor dicho. yo no me atrevería a decir exactamente xenofobia porque en Europa lo que fue el nacionalismo, la carga del nacionalismo desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX dejó en Europa dos marcas imborrables, que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial había lo que se llamaba el pangermanismo o el paneslavismo, es decir, unificar a todos los pueblos que tenían alguna vinculación por la lengua, por el territorio, por la cultura. Eso terminó llevando a un excesivo nacionalismo, una xenofobia, un enfrentamiento que dejó a Europa completamente devastada. En Europa, de hecho, la palabra nacionalismo tiene sus resquemores porque recuerda a los fascismos,
recuerda a Mussolini, recuerda a Hitler, y eso ha generado precisamente una herida muy honda y dolorosa. Ahora, esta situación que se está presentando con los inmigrantes entra en la coyuntura de una crisis económica. Europa, recordemos, en el 2008 se vio sumamente afectada. Y en una sociedad, pongamos el ejemplo de Grecia, donde la situación económica está muy mal, es natural que la gente desarrolle un temor hacia el extranjero y plantee precisamente que los inmigrantes nos vienen a quitar el trabajo, que los inmigrantes nos van a quitar oportunidades o que los inmigrantes vienen con una serie de beneficios que nosotros hemos perdido. Entonces, en esas coyunturas se puede pensar que hay una posibilidad para que resurja una xenofobia, pero yo creo que a lo largo de la historia que ha tenido Europa, que ellos la estudian y creo que han asimilado su ejemplo, no creo que haya exactamente una xenofobia, porque además no hay gobiernos y no hay verdaderamente partidos y fuerzas importantes y medios de comunicación que estén alentando eso. Eso es fundamental cuando hay una situación de xenofobia. Muchas gracias, Daniel, por habernos acompañado. Gracias.